Dicen que el día de tu boda es el más feliz de tu vida. Pero para Lucía fue todo lo contrario. ¿Te imaginas caminar hacia el altar con el corazón a punto de explotar de emoción y ver los asientos reservados para tus padres vacíos, ni una llamada, ni un mensaje, nada, como si no existieras? ¿Y sabes por qué? Porque se atrevió a casarse antes que su hermana menor, la intocable, la perfecta, la princesita de la familia Camila. Sí, la misma que desde niñas era la favorita de mamá y papá, la que nunca engordó, la que sacaba dieces sin pestañear. Lucía solo cometió un crimen: vivir su vida sin pedir permiso. Pero lo que parecía solo una ausencia hiriente se convirtió en una bomba emocional que destapó años de favoritismos, desprecios y heridas tapadas con sonrisas falsas. Lo que pasó después no solo cambió su relación con su familia para siempre, sino que también reveló quién era realmente leal y quién solo jugaba a serlo. Esta no es solo una historia de una boda, es la historia de una mujer que por fin dijo sí a sí misma. Lucía creció en una casa donde los silencios pesaban más que las palabras. Una casita de 2 plantas en las afueras de Valencia, con una bugambilla enorme trepando por el balcón y el sonido de los vecinos siempre filtrándose por las paredes. Desde fuera, parecía la típica familia feliz de postal: papá ingeniero, mamá profesora, 2 hijas bien vestiditas. Pero dentro todo estaba desbalanceado desde que nació Camila. Camila era esa clase de niña que todo el mundo adoraba desde que decía su primer gracias. Rubia natural, ojos verdes, piernas largas, sonrisa de anuncio. Desde el cole ya la llamaban la muñeca, y no porque jugara con ellas, sino porque parecía una. Sacaba matrículas sin despeinarse, ganaba premios, organizaba festivales y encima era amable. O eso creían todos. Lucía, en cambio, era más normal. Pelo castaño oscuro con rizos que nunca se quedaban quietos, gafas desde los 9 años y una pasión inexplicable por desmontar ordenadores. Le gustaban los videojuegos, odiaba los vestidos y prefería los cómics a las Barbies. Pero eso no encajaba en el molde de su familia. Mamá nunca lo decía abiertamente, pero se le notaba. Cuando Lucía sacaba un 8, mamá preguntaba: ¿por qué no fue un 10 como Camila? Si ganaba un concurso de robótica, papá solo decía «está bien», mientras mostraba las fotos del último desfile donde Camila fue coronada reina. En Navidad, los regalos de Camila eran siempre más grandes, más bonitos. A veces Lucía pensaba que se lo imaginaba, pero luego venía esa frase maldita, esa que aún le zumba en los oídos: «Camila nunca fue gordita como tú. ¿Por qué no cuidas más lo que comes?». Tenía 13 años. La diferencia se hacía más brutal con los años. Mientras Camila se ponía tacones y aprendía a posar, Lucía se metía en el cuarto con su portátil aprendiendo a programar. Mamá intentó 1000 veces rescatarla. La inscribió en clases de baile, duró 2 semanas. Luego en modelaje fue un desastre. En las fotos Lucía parecía estar pidiendo auxilio en lenguaje corporal. El problema no era que Lucía no lo intentara. Lo intentó. Quería agradar. Quería ser mirada con el mismo brillo en los ojos que mamá tenía por Camila. Pero cada intento terminaba en frustración, miradas decepcionadas y ese silencio incómodo que dolía más que un grito. Papá era más pasivo, más distante. No decía mucho, pero su atención gravitaba hacia Camila como si fuera un imán. Siempre decía que era porque es la menor, hay que cuidarla más. Pero Lucía no era tonta. Sabía lo que sentía invisible. En las fotos familiares, Lucía siempre parecía estar fuera de foco. En los recuerdos, ella era la que tomaba la foto. Si se enfermaba, era molesta. Si Camila tenía gripe, el mundo se detenía. Todo giraba en torno a ella. En el instituto la cosa no mejoró. Camila era popular, salía con chicos guapos, tenía amigas que parecían salidas de revistas. Lucía, en cambio, tenía un grupito pequeño que jugaba a Magic y hablaba de anime. Mamá intentaba empujarla a socializar más, pero era como pedirle a un pez que trepe un árbol. Lo suyo era otro rollo. Y eso no era malo. Lo malo era que en su casa lo distinto era visto como defectuoso.
Aún así, Lucía seguía luchando por encajar. Fue a todas las cenas familiares, se rió de los chistes malos del tío Antonio. Ayudó a mamá con la compra, sacó una carrera de ingeniería informática en la Politécnica. Y ni siquiera eso sirvió. El día que se graduó con honores, sus padres llegaron tarde y se fueron rápido porque Camila tenía un evento en la Universidad de Economía. No hubo cena. No hubo brindis. Solo un felicidades, hija, sigue así. Pero el golpe más fuerte no fueron esos momentos aislados. Fue esa sensación constante, esa comparación implícita, ese estándar imposible. Camila era el punto de referencia, la medalla de oro, y Lucía era el intento fallido. Como si la hubieran fabricado en el mismo molde, pero algo hubiera salido mal. Incluso cuando no competía, la hacían sentir perdedora. A los 25 ya trabajaba como desarrolladora y vivía sola en un pisito pequeño pero acogedor. Ahí, lejos de esa casa de juicios sutiles, empezó a respirar. Empezó a entender que tal vez no estaba rota, que simplemente era distinta, que su valor no se medía en aplausos o coronas, sino en paz. Pero incluso desde la distancia, la sombra de Camila seguía acechando. Las llamadas familiares eran sobre ella. Camila está aplicando a un máster en Londres. Camila está con un chico estupendo. Camila hizo una pasantía en el Banco Central. Lucía solo decía, yo estoy bien, gracias, y colgaba, porque ya no dolía, quemaba. Y aquí es donde entra lo interesante. En medio de ese cansancio emocional, conoció a Andrés. No era un príncipe azul, ni falta que hacía. Era un tipo real que la escuchaba, que no comparaba, que se reía de sus chistes raros y le pedía consejos para mejorar su contraseña. Fue pues el primer hombre que la miró y la vio, completa, sin filtros, sin condiciones. Empezaron a salir. Al principio Lucía lo ocultó a su familia, no por vergüenza, sino por miedo a que le restaran valor, solo por no ser como Camila. Pero cuando tras 4 años él le propuso matrimonio, supo que había llegado el momento de romper el patrón, y sí, esa decisión lo cambiaría todo. Lucía intentó de verdad. Durante años tragó palabras, sonrisas forzadas y comparaciones disfrazadas de consejos. Aguantó comentarios como «deberías vestirte más femenina» o «¿por qué no te haces un alisado como Camila?», como si ser ella estuviera mal. Mamá la inscribía en actividades sin preguntarle, desde clases de etiqueta hasta cursos de maquillaje, como si quisiera pulirla, mejorarla, convertirla en una copia tardía de su hermana. Lucía iba al principio por no discutir. Se ponía tacones, se embutía en vestidos que le apretaban hasta el alma, se dejaba maquillar como si fuera una muñeca rota. Pero por dentro cada intento la alejaba más de sí misma. Una vez incluso accedió a una sesión de fotos. Mamá se había obsesionado con la idea de que quizá con las fotos adecuadas, Lucía también podría hacer algo de modelaje como Camila cuando era joven. Fue un desastre absoluto. La fotógrafa le pedía sonreír, pero Lucía no podía fingir una felicidad que no sentía. Terminó llorando en el baño mientras mamá discutía con la maquilladora porque la cámara no le hacía justicia. No era la cámara, era el rechazo. Ese día fue como un clic. Lucía volvió a casa, se quitó el maquillaje, se lavó la cara con rabia y se miró en el espejo durante largo rato. No se odiaba. Lo que le dolía era que sus padres no la vieran. Siempre querían convertirla en algo más, como si lo que era no bastara. Esa noche, mientras cenaban, soltó sin levantar la voz: «No vuelvas a inscribirme en cosas que no quiero. Yo no soy Camila». «Y está bien». Mamá no respondió, solo frunció los labios. Papá hizo como que no escuchó. Desde entonces empezó a marcar distancia. Siguió yendo a las comidas familiares, pero sin quedarse horas. Dejó de compartir detalles de su vida. Empezó terapia, aunque no se lo dijo a nadie. Ahí por primera vez se permitió hablar sin miedo a que la interrumpieran o minimizaran. Aprendió a ponerle nombre a sus heridas: invisibilidad emocional, rechazo pasivo,
favoritismo tóxico. No era drama, era real, y fue justo cuando empezaba a sanar, a respirar un poco mejor, que apareció Andrés. No fue un flechazo de película. Fue un oye, qué bien se siente hablar contigo. Se conocieron en una conferencia sobre inteligencia artificial. Él trabajaba en ciberseguridad y se le cayó el portátil. Ella se lo recogió y terminaron hablando del algoritmo del caos mientras hacían cola para el café. Nada sexy, pero joder, qué bien encajaban. Salieron varias veces. Al principio Lucía dudaba. Pensaba que él acabaría dándose cuenta de que no era suficiente, que no era la típica chica perfecta. Pero Andrés no jugaba a las apariencias. La escuchaba de verdad. No intentaba arreglarla ni cambiarla. Le gustaban sus rizos locos, su sarcasmo, su forma de analizar todo antes de actuar. Era la primera vez que alguien le preguntaba qué le hacía feliz sin esperar una respuesta bonita. Después de un año, se mudaron juntos. Convivir no fue una luna de miel. Había días caóticos, platos sucios, silencios largos. Pero había respeto, risa y sobre todo elección. Lucía eligió quedarse cada día y eso valía más que cualquier cuento de hadas. Lo curioso es que durante ese tiempo, su familia casi no preguntó por su vida amorosa. Solo sabían que salía con alguien. Cada vez que mamá intentaba sonsacar más, Lucía respondía con evasivas. No porque se avergonzara, sino porque había aprendido que no todo merece ser compartido con quien no sabe valorarlo. Pasaron los años. Andrés se convirtió en su refugio, su compañero, su equipo. Y un día cualquiera, sin fuegos artificiales, él le dijo: «Quiero compartir todo contigo. ¿Te casas conmigo?» No lo gritó, no se arrodilló con anillo caro. Solo la miró a los ojos y le habló desde el alma. Y Lucía dijo sí sin dudar, porque por fin no tenía que fingir para ser elegida. El compromiso fue simple e íntimo, pero al momento de organizar la boda volvió a aparecer el dilema. ¿Invitamos a mis padres? Andrés no presionó. Dijo que era su decisión, que él la apoyaría hiciera lo que hiciera. Lucía pensó mucho. Tenía sentido invitar a gente que no celebraba tus logros, que te veía como una extensión fallida de otra persona, pero al final decidió hacerlo, porque no quería darles excusas. Les mandó invitación con meses de antelación, carta escrita a mano incluida, explicando lo feliz que estaba y lo importante que era para ella que estuvieran. No como una súplica, sino como un acto de paz, porque aunque no hubiera justicia, sí podía haber cierre. Nunca recibió respuesta directa, solo un mensaje seco de mamá una semana después. «Qué bueno que estés bien». Ni una mención al evento, ni una pregunta, nada. Lucía sintió la punzada, pero esta vez no sangró por dentro. Había aprendido algo valioso: no necesitas mendigar amor para merecerlo. Y así, entre despedidas emocionales no dichas y silencios que ya no dolían, siguió adelante. Porque su boda no sería sobre ellos, sería sobre ella, sobre lo que había sanado, sobre lo que había soltado. El gran día llegó, no con la pomposidad de un cuento de hadas, sino con el brillo íntimo de algo que se construyó a pulso. Lucía y Andrés organizaron una boda sencilla al aire libre, rodeada de olivos y luz mediterránea. Nada de protocolos forzados ni vestidos de princesa. Ella llevaba un conjunto blanco precioso, cómodo con sus rizos al viento. Andrés en camisa de lino, sonriendo nervioso. Todo respiraba verdad. Los invitados empezaron a llegar: amigos de la universidad, colegas de trabajo, primos que no veía desde hacía años. Algunos lloraban solo al verla entrar. Ella saludaba agradecida, pero sin poder evitar mirar una y otra vez hacia los 2 asientos vacíos en primera fila. Esos asientos eran para sus padres. Había puesto sus nombres ahí bien visibles, esperando, como quien deja una luz encendida por si alguien decide volver. La ceremonia empezó. Música suave, palabras sinceras. Andrés temblando mientras leía sus votos. Lucía conteniendo las lágrimas mientras hablaba de cómo el amor no era perfecto, pero sí valiente.
Todos aplaudían emocionados, todos menos esos asientos vacíos que gritaban en silencio. Lucía había querido creer hasta el último momento que aparecerían, que mamá llegaría con ese abrigo de flores que usaba en ocasiones especiales, que papá, aunque serio, haría el esfuerzo, pero no solo no fueron, tampoco llamaron, ni un mensaje, ni un suerte, nada, como si ese día no existiera, como si Lucía no se estuviera casando, como si su felicidad no mereciera ser celebrada. Terminó la ceremonia. Vino el brindis, las fotos, el banquete, todo hermoso, todos felices. Pero dentro de ella una parte estaba rota, porque ese vacío tenía nombre y apellido, porque aunque llevaba años construyendo su propia vida, aún le dolía no ser suficiente para que sus propios padres cruzaran una ciudad por ella. Pero lo peor no fue su ausencia. Lo peor vino después. 2 días más tarde, Lucía recibió una llamada inesperada de su tía Carmen. La voz sonaba incómoda, como si caminara por un campo minado. Cariño, quería preguntarte una cosa. ¿Es cierto que no invitaste a tus padres a la boda? Lucía se quedó helada. Perdona, bueno, tu madre me dijo que se enteraron por casualidad, que no recibieron invitación, en fin, que estaban muy dolidos. Lucía soltó una carcajada seca, no de humor, de rabia. ¿Están diciendo que no los invité? Eso me dijeron, sí. Lucía fue a su escritorio, abrió el cajón y sacó la copia de la invitación que había guardado. Ahí estaba sus nombres escritos con su propia letra con cariño. Recordó que incluso había ido a correos para asegurarse de que llegara certificada. Tenía el justificante. Incluso la notificación de recibido por parte del cartero. Mamá había firmado. Tía, tengo pruebas. Les mandé la invitación. Me aseguré de que la recibieran. No solo eso, jamás respondieron. Y ahora... Dicen que no los invité, Carmen suspiró. No sé qué pasa en esa casa, Lucía. Solo te llamo porque me pareció raro y quería que lo supieras. Ese día Lucía no lloró, no gritó, solo se quedó en silencio sintiendo como algo dentro de ella se rompía definitivamente. Porque no era solo la ausencia, era la mentira, la cobardía, el descaro de darle la vuelta a la historia para seguir siendo las víctimas, para seguir protegiendo la imagen de Camila de la familia perfecta, aunque eso implicara pisotear a su propia hija. Andrés la encontró horas después en el sofá mirando al vacío. Cuando le contó todo, él no dijo mucho. Solo la abrazó fuerte y le susurró: ya no pueden herirte más, ya no tienen ese poder. Y en ese momento Lucía entendió algo que cambiaría todo. El amor real no necesita fingir, no necesita excusas, y mucho menos manipular. Pero la cosa no quedó ahí. Poco a poco la verdad empezó a salir a flote. Una amiga de la familia, que también había sido invitada, comentó en un grupo de WhatsApp que la boda había sido preciosa. Alguien respondió: una pena que sus padres no fueran, aunque ni siquiera fueron invitados, según me contaron. En menos de un día, varias personas, primos, tías, conocidos, empezaron a escribirle a Lucía en privado, confundidos, preguntando si eso era cierto. Lucía no buscaba drama, pero tampoco iba a quedarse callada. Subió una simple historia en sus redes, una foto de su boda con la leyenda «Gracias a quienes vinieron» y también a quienes decidieron no venir, aunque fueron invitados con todo el amor del mundo. Sin nombres, sin ataques, solo verdad. Y entonces pasó lo inesperado. Varios primos la felicitaron por su valentía. Una tía comentó públicamente: siempre supe que te merecías más. Gracias por abrir los ojos de muchos. Y el murmullo creció. La versión oficial de «no fuimos porque no sabíamos» empezó a caerse a pedazos. La historia, la real, estaba saliendo a la luz. Y por primera vez, Lucía no se sintió sola. Por primera vez vio cómo otras personas también habían notado la diferencia de trato, el favoritismo, el teatro familiar. Ya no dolía como antes, ahora era distinto, ahora era liberador.
La ausencia de sus padres en su boda ya no era solo una herida, era un espejo, un reflejo de lo que había sido su vida entera, intentando ser vista por quienes se negaban a mirarla. Pero esta vez Lucía no se encogió, no se culpó, no pidió perdón. Solo se prometió algo: nunca más mendigar amor en una mesa donde no la servían. Pasaron unos días desde la boda. Lucía había vuelto a su rutina, aunque nada se sentía igual. Era como si algo dentro de ella hubiera cambiado de forma definitiva. Ya no era solo la decepción, era la claridad, y con ella venía el coraje, no para gritar ni para vengarse, no. Era otro tipo de coraje, el de decir lo que una ha callado toda la vida. Fue entonces cuando decidió hacer algo que jamás pensó que haría: enfrentarse directamente a sus padres. No escribió, no llamó, fue en persona. Andrés la acompañó hasta la puerta, le besó la frente y dijo: «Te espero en el coche, pero si necesitas que entre, solo dame una señal». Ella sonrió, apretó el timbre y esperó. Abrió su madre, con esa cara neutral que usaba cuando quería aparentar que todo estaba bien. Lucía dijo sorprendida: «¿Estás bien? Podría estar mejor. ¿Podemos hablar?». Su madre la dejó pasar con gesto incómodo. El salón estaba como siempre ordenado, silencioso, casi sin alma. Su padre estaba viendo las noticias. Apenas giró la cabeza cuando ella entró. «¿Te pasó algo?», preguntó él sin apagar la tele. Lucía respiró hondo. «Sí. Me casé y ustedes no estuvieron». Silencio. De esos que cortan el aire. «Pensamos que no querías que fuéramos», dijo su madre, bajando la mirada. «Eso es mentira», respondió Lucía sin alzar la voz. «Les mandé la invitación. Por correo certificado, tengo la firma de recepción». Su padre bajó el volumen del televisor por fin. «Lucía, no estamos aquí para discutir». «No estoy aquí para discutir», lo interrumpió. «Estoy aquí para entender cómo pueden mirar a su hija a los ojos y seguir mintiendo». Su madre frunció el ceño. «No es mentira. Pensamos que era una manera de castigarnos, quizás, por todas esas cosas que siempre dices que hicimos mal contigo». Lucía tragó saliva. «No, mamá, no era ningún castigo. Era una invitación, limpia, con cariño, porque a pesar de todo quise que estuvieran, aún sabiendo que siempre preferisteis a Camila, aún sabiendo que jamás fui suficiente para ustedes». La frase quedó suspendida en el aire como una bomba sin estallar. Su madre la miró con una mezcla de incredulidad y fastidio. «Otra vez con eso, Lucía. Estás obsesionada con pensar que te tratamos mal, que Camila esto, que Camila lo otro. Estás enferma de envidia». Y ahí fue, el momento. Lucía se levantó despacio, no gritando, no llorando, con una calma que helaba. «Envidia no. No envidio a Camila por su cara bonita, ni sus títulos, ni sus vestidos perfectos. ¿Sabes qué envidio? El amor que ustedes le tienen. El amor que nunca me dieron. Eso es lo que dolió siempre. No que ella brillara, que ustedes nunca me miraran con el mismo orgullo». Su madre abrió la boca pero no dijo nada. Su padre por primera vez parecía incómodo de verdad. «¿Y sabes qué es lo peor?», continuó Lucía. «Que ustedes no vinieran fue doloroso, claro, pero que después mintieran, que le dijeran a la familia que yo no los invité. Eso ya no fue solo desamor, fue traición». La madre giró la cabeza. El padre apagó la televisión por completo. «No queríamos hacerte daño», murmuró él. Lucía rió pero sin alegría, pues les salió fatal. Se quedó de pie unos segundos más, mirando ese salón lleno de fotos de Camila, de diplomas, de trofeos. Ni una sola foto de su boda, ni una de sus logros. Y entonces lo dijo, con voz firme, casi serena: «Yo no vine aquí para que me pidan perdón. Sé que eso no va a pasar. Vine para soltar esto, para no llevarlo más conmigo, porque ya no me pertenece. Porque desde hoy el amor que me faltó no va a definir lo que soy. Porque ya tengo una familia. Y no hablo de sangre,
Hablo de verdad. Se giró para irse, pero su madre dijo algo más con voz aguda como pinchada por la realidad. Y Camila, ¿también la vas a echar de tu vida? Lucía la miró por encima del hombro. Camila se echó sola cuando decidió seguir siendo cómplice del show, cuando eligió el papel de reina sabiendo que yo era la sirvienta. Salió de la casa sin esperar respuesta. El aire le golpeó la cara como una ola fría, pero también como una señal de libertad. Entró al coche. Andrés la miró en silencio preocupado. ¿Todo bien? Ahora sí, dijo ella. Y lo sintió de verdad. Ese día no hubo reconciliación, no hubo abrazos ni lágrimas de perdón. Pero sí hubo algo más importante, la verdad, la suya. Dicha en voz alta, sin miedo, y con eso bastaba. No pasó mucho después de aquella conversación para que la historia empezara a tambalearse en la familia. Lo que sus padres habían querido esconder, esa gran mentira de que no fueron, porque no fueron invitados, ya no se sostenía más. Las cosas en los grupos de WhatsApp de la familia se pusieron raras, muy raras. Primero fue la tía Marta, esa que siempre fue medio chismosa, pero tenía buen corazón. En pleno almuerzo dominical, soltó delante de todos. Lucía publicó una historia preciosa de su boda. Qué fuerte que dijeran que no estaban invitados. Yo vi la invitación. Tenía su nombre bien clarito. Y ¡zas! Silencio absoluto. Mamá se quedó blanca. Papá se tragó el trozo de tortilla sin masticar. Camila, que estaba ahí, bajó la mirada. El comentario se esparció como pólvora. En pocos días, varias personas de la familia empezaron a cuestionar en voz alta todo el discurso oficial. Algunos llamaron a Lucía directamente con vergüenza. Perdona, creí que lo que decía tu madre era cierto. Otros más valientes comenzaron a expresar lo que muchos habían pensado por años, pero nunca se atrevieron a decir. Lucía, yo siempre vi que había favoritismo con Camila, pero no sabía que era tan grave, le escribió su prima Laura. Me duele no haber hecho nada antes. Hasta el tío Pedro, el más cascarrabias, dijo en un mensaje de voz: mira, sobrina, yo no me metía, pero lo de la boda me pareció una cerdada. Tus padres se han pasado, y no me parece justo. Lo inesperado llegó cuando, sin previo aviso, algunas personas empezaron a cancelar su asistencia a la boda de Camila, que se celebraría unas semanas después. Primero fue la tía Carmen, luego el primo Sergio y su mujer. Uno a uno iban cayendo. Siempre con excusas diplomáticas. Nos coincide con un viaje, no podemos por trabajo, pero todos sabían que era en solidaridad con Lucía. Era su forma de decir, ya basta. Y entonces Camila explotó. Un martes por la tarde, mientras Lucía trabajaba en su portátil, recibió un mensaje de texto de un número conocido, pero del que no sabía nada hace meses. Era Camila. El mensaje decía: felicidades por tu boda. Me alegra que al menos tú no necesites competir para sentirte importante. Pero no entiendo por qué estás usando todo esto para poner a la familia en mi contra. Lucía se quedó paralizada. ¿En serio? ¿Ahora la culpa era suya? No respondió. Pero los mensajes no pararon. Mamá está muy afectada. ¿Es eso lo que querías? ¿Verla mal? Porque lo estás logrando. Yo nunca te hice daño. No es mi culpa si los demás te veían diferente. Y no entiendo por qué tu marido me ha bloqueado en Instagram. Qué infantil. Lucía no supo si reír o llorar. El nivel de desconexión era absurdo. Camila seguía creyendo que todo giraba en torno a ella, que esto era una especie de venganza teatral. Fue entonces cuando Andrés, que había leído los mensajes por encima, tomó el teléfono y dijo con voz firme: «Ya basta». Le escribió él mismo, solo una frase: «Con todo respeto, no vuelvas a escribirnos para manipular. Lucía no necesita destruir a nadie para brillar. Tú solita te estás cayendo del pedestal». Bloqueó el número. Y Lucía respiró como si le hubieran quitado un peso de encima. La realidad es que lo que más le dolía no eran los mensajes de Camila, sino comprobar que su hermana, en lugar de reflexionar, solo se protegía con superioridad y victimismo. Ni un solo lo siento, ni una mínima muestra de autocrítica.
solo sarcasmo y desprecio camuflado de cortesía. Pero el giro real no vino de Camila, vino de otras voces, las que durante años se habían mantenido al margen. Una prima le confesó que cuando eran niñas siempre se sentía mal por cómo la ignoraban en las fiestas familiares. Te veías triste. Yo quería jugar contigo, pero mamá siempre me decía que estuviera con Camila porque era la que se lucía. Lo siento por no haber hecho más. Una vecina amiga de la madre le escribió un correo inesperado. Siempre admiré tu silencio. Te vi crecer al lado de una hermana que lo tenía todo y unos padres que no sabían mirar más allá de lo obvio. No cambies nunca. Y así poco a poco la verdad empezó a hacer ruido. No porque Lucía la gritara, sino porque ya no se podía esconder. Su madre dejó de aparecer en los chats familiares. Camila no subió más fotos de los preparativos de su boda. Nadie decía nada directamente, pero todos sabían que algo había estallado. Y por primera vez no era Lucía la que quedaba como la dramática o la rebelde. Era simplemente la que se cansó de callar. Y aunque aún dolía porque no es fácil desmontar una vida entera de silencios, por dentro algo se estaba acomodando. Como si todo el caos estuviera al fin dándole espacio a una paz más honesta. Lucía no buscaba venganza, ni quería castigar a nadie. Solo quería que la verdad se viera, que el amor no fuera una competencia, que la familia no se construyera sobre máscaras, y lo estaba logrando. Camila no soportó quedarse en silencio mucho tiempo. Cuando vio que su boda empezaba a parecer más un evento fantasma que una celebración real, decidió actuar. Pero como buena reina del drama silencioso, no fue con gritos ni confrontaciones. Lo suyo fue más sutil y venenoso. Una tarde, mientras Lucía volvía del trabajo, le saltó una notificación inesperada a un correo electrónico de Camila. No un mensaje simple, un correo largo, cargado de buenas intenciones envenenadas. El asunto decía: por si todavía te importa la familia. Lucía lo abrió con recelo. El texto comenzaba con un tono educado, casi frío, como si fuera una carta de negocios. Querida Lucía, lamento profundamente que nuestra relación haya llegado a este punto. Sinceramente me sorprendió toda esta ola de reacciones tras tu boda. Me hubiese encantado estar presente, pero creí que no me querías ahí. Tal vez todo esto viene de una mala comunicación que por desgracia ha manchado nuestra imagen familiar. Lucía frunció el ceño. Nuestra imagen familiar. Mamá está muy mal. Dice que nunca imaginó que llegarías a este nivel. Sé que tienes heridas, pero no creo que lo justo sea arrastrarnos a todos a tu drama personal. Y la joya final. Andrés siempre me pareció una buena persona. Me duele ver cómo también ha caído en esta visión distorsionada. Si algún día necesita hablar o entender las cosas desde otra perspectiva, sabe que estoy aquí. Lucía soltó el teléfono. Se quedó mirando el techo, entre risa nerviosa y furia contenida. ¿En serio? Acababa de ofrecerse para ayudar a su esposo a entender la realidad. ¡Qué descaro! Le pasó el móvil a Andrés sin decir nada. Él leyó todo con expresión neutra hasta que llegó al final. Cerró el correo, lo dejó en la mesa y dijo: «Esta chica no necesita una boda, necesita terapia». Lucía soltó una carcajada que venía desde lo más hondo, y entonces algo cambió en su cara. No era tristeza, era una especie de claridad molesta. ¿Sabes qué me jode más? Que incluso ahora sigue jugando al papel de víctima generosa. Como si todo esto fuera mi culpa por no saber comunicarme. Andrés la miró con ternura pero con firmeza. No tienes que justificarte más, Lucía. Ella puede escribir todos los correos del mundo, pero tú ya hablaste claro. Ya pusiste tus límites. Que ella no lo entienda no es tu problema. Pero el intento de Camila no terminó ahí. Esa misma semana Andrés recibió una solicitud de amistad en LinkedIn. Sí, en LinkedIn, de Camila, acompañada de un mensaje corto. Hola Andrés, espero que estés bien. Solo quería saber si podríamos charlar algún día como adultos. Creo que tienes una visión muy parcial de lo que pasa y me gustaría que conocieras el otro lado. Ahí ya fue demasiado.
Andrés se levantó, agarró su portátil y le escribió un mensaje directo. Nada agresivo, solo firme. Hola, Camila, no tengo nada que hablar contigo. Tu hermana es una de las personas más íntegras que conozco. La quiero, la respeto y estoy orgulloso de cada decisión que ha tomado. Si alguna vez quieres reflexionar sobre lo que realmente significa el respeto y la empatía, te sugiero que empieces por escuchar en vez de querer controlar el relato. Que tengas un buen día. Y la bloqueó, sin remordimientos. Lucía no sabía si abrazarlo o aplaudirlo. Al final hizo las dos cosas, pero la cosa no quedó ahí, porque como quien se niega a perder el control, Camila decidió lanzar su último cartucho, una publicación pública en Instagram. Subió una foto antigua de ambas de cuando eran niñas con un texto nostálgico que decía: a veces los caminos se separan, pero el amor de una hermana es eterno. Ojalá algún día podamos recordar lo que éramos. Te extraño. Y claro, las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios tipo «qué tristeza» o «ojalá se reconcilien» empezaron a llenar la publicación. Pero también hubo otras voces. Una prima comentó: amar es también reconocer el daño que uno ha hecho. Y otra escribió simplemente: tarde. Lucía no respondió. Ni una palabra, ni una historia. Solo dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Y lo hizo. La gente no era tonta. Muchos vieron la jugada por lo que era un intento torpe de limpiar su imagen. Otros, más cercanos, sabían toda la historia. Y los que aún dudaban, bueno, esos ya no importaban. Porque el fracaso de Camila no fue que Lucía le respondiera o la enfrentara. Fue que por primera vez su teatro no convenció a nadie. Se quedó sola en el escenario. Con sus filtros, sus frases perfectas y su versión edulcorada de una historia que ya no podía controlar. Lucía, mientras tanto, seguía su vida, sin escándalos, sin venganza, solo con paz. Y eso en este caos de familia descompensada era su mayor victoria. Hubo un momento semanas después de todo el lío en que Lucía se despertó sin nudos en el estómago. Nada espectacular. Solo se levantó, se preparó un café, miró por la ventana y sintió una especie de alivio silencioso, como si su cuerpo por fin hubiera soltado algo que llevaba años arrastrando sin darse cuenta. No había habido reconciliaciones. No hubo disculpas oficiales ni abrazos llorosos en medio de la lluvia. Nada de eso. Pero la ausencia de ruido también tenía un sabor a victoria. Lucía ya no esperaba nada. Ni un lo siento, ni un tenía razón. Y al no esperar se liberó. Una tarde, mientras hablaba con Andrés en la cocina, se detuvo en seco y soltó casi sin pensarlo: ¿te das cuenta de que durante toda mi vida me esforcé por agradar a personas que nunca se molestaron en conocerme? Andrés, cortando verduras, se quedó quieto. La miró con cariño. Sí, me doy cuenta. Pero tú ya no eres esa Lucía. Ella sonrió, porque era cierto. Había pasado por una metamorfosis silenciosa. No para cambiar quién era, sino para reencontrarse con lo que siempre había estado ahí escondido entre la culpa y la necesidad de aprobación. Ya no se peinaba como pensaba que debía. Ya no hablaba midiendo cada palabra por miedo a molestar. Ya no trataba de encajar en conversaciones familiares llenas de silencios incómodos y halagos dirigidos solo a otros. Ahora se reía fuerte, comía lo que le daba la gana, iba a donde quería y sobre todo se rodeaba solo de quien le daba paz. Una tarde se sentó a revisar fotos antiguas, su infancia, su adolescencia, su graduación. Y ahí estaba ella en todas las imágenes, muchas veces al margen, muchas veces con media sonrisa. Pero ahora al mirarlas no sentía lástima, sentía ternura, por esa niña que aguantó tanto, por esa joven que se esforzó demasiado y por esa mujer que por fin se eligió a sí misma. Recordó una frase que había leído una vez escrita con rotulador en la pared de un baño de una cafetería: no eres demasiado. Solo estuviste en el lugar equivocado por demasiado tiempo. Y ¡boom! Ahí lo entendió todo.
Porque el problema nunca fue ser intensa o distinta, o sensible, o racional, o todo eso a la vez. El problema fue intentar encajar en una familia que solo aplaudía una versión muy específica de la existencia. Y ella no era esa versión. Y eso no la hacía menos. La hacía libre. Andrés, sin saber nada de lo que pasaba por su mente en ese instante, la abrazó por la espalda y le susurró: «¿Estás bien, Lucía?». Asintió. «Estoy mejor que nunca». Ese fin de semana invitaron a algunos amigos a cenar. Había risas, vino, canciones tontas en la playlist y conversaciones profundas entre plato y plato. En un momento alguien le preguntó: «¿Volviste a hablar con tu familia, Lucía?». Se encogió de hombros. «Con algunos sí, con otros no hace falta. ¿Y te pesa?». Pensó un segundo. Luego negó con la cabeza. «No», porque entendí algo importante. A veces la familia no es el lugar donde naciste, sino el lugar donde por fin puedes quitarte la máscara sin miedo a que te rechacen. Y eso yo ya lo tengo. La conversación cambió de rumbo. Hablaron de viajes, de libros, de teorías locas sobre extraterrestres. Pero esa frase se quedó flotando en el aire y en la mente de todos. Días después, Lucía subió una última historia a sus redes. Una foto de su boda, pero no una de las típicas. Era una en la que ella y Andrés reían a carcajadas mientras les caía vino en la ropa. Caótica, hermosa, real. El texto decía: «Me pasé la vida intentando encajar en una historia escrita por otros, hasta que decidí escribir la mía. Y spoiler, tiene errores, sí, pero es mía y es feliz». Recibió decenas de mensajes, algunos de personas cercanas, otros de completos desconocidos que se sentían reflejados, todos con algo en común: el agradecimiento. Porque contar su historia sin exagerar, sin endulzarla, sin convertirla en drama barato, les había tocado algo por dentro. Porque al final todos alguna vez nos hemos sentido el segundo plano de alguien. La sombra, la decepción silenciosa, el «¿por qué no eres como?», y escuchar a alguien decir basta con dignidad, da permiso a los demás para hacer lo mismo. Lucía no sabía qué pasaría con su familia en el futuro. Tal vez algún día vendría un acercamiento, tal vez no. Pero eso ya no era lo importante, porque lo que importaba de verdad era que ya no se sentía rota. Ahora sabía que no tenía que pelear por amor, que no tenía que gritar para ser escuchada, que no tenía que parecerse a nadie para ser valiosa, y sobre todo que merecía ser feliz. No porque lo dijera un título, una hermana perfecta o unos padres ausentes, sino porque por fin lo creía ella. ¿Alguna vez sentiste que eras la sombra de alguien más? Incluso dentro de tu propia familia, te han hecho sentir invisible solo por no encajar en el molde que otros querían. Si esta historia te removió algo por dentro, cuéntamelo. Quiero leer tu historia, tu verdad, tu voz. Déjala en los comentarios. Y si crees que más personas necesitan escuchar lo que vivió Lucía, dale like, comparte este video y suscríbete. Porque aquí contamos historias reales, sin filtros, sin perfección, pero con muchísima verdad. Y quién sabe, quizá la próxima historia sea la tuya.